El apóstol Pablo se gastó 11 capítulos para explicarnos a gentiles y a judíos la justicia de Dios. El evangelio, la epístola a los romanos es el evangelio a los salvos, para que los salvos sepamos que el evangelio no solamente es la revelación de la gracia, del amor y de la misericordia, sino que es la revelación de la justicia de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio se revela, se declara, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y cuando él terminó esa enseñanza, dijo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Ya el hermano Pavón apuntó ayer que no perdamos el norte de la predicación del evangelio. Hoy en día en el mundo evangélico se predican miles de cosas que no son el evangelio. Y solo el evangelio es lo que Jesucristo mandó predicar. Él mandó una sola cosa: predicar el evangelio. El que lo crea y lo obedezca será salvo. Eso no lo podemos perder. Ciertamente la iglesia, en la medida que crece y se desarrolla, va necesitando otras cosas. Por eso hay toda esta clase de departamentos y comités y toda esta estructura que la iglesia ha desarrollado a lo largo de su crecimiento en estos años. Pero recordemos que lo que produce salvos es el evangelio, lo que produce santos es el evangelio. Jesús mandó predicar el evangelio de salvación. Pablo predicó el evangelio de salvación, diciendo que es el poder de Dios para salvar a todo el que lo cree. También le enseñó a los corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es tropiezo a los judíos, y a los gentiles locura, pero a los que se salvan, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Efesios 1:13, este es el evangelio que trae la promesa del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, no el evangelio de los panes y los peces, no el evangelio de la prosperidad, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Si la vida de la iglesia es el Espíritu Santo, como en efecto lo es, o como llaman aquí el motor, pero el Espíritu Santo es una promesa para los que creen el evangelio.
El que no ha oído el Evangelio, el que no ha entendido el Evangelio, no puede creerlo. Y el que no puede creer el Evangelio no puede recibir ni el Espíritu Santo, ni las sanidades, ni los milagros. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es una de las señales que confirman la predicación del Evangelio. Ellos saliendo predicaron en todas partes y el Señor confirmaba la palabra de ellos con las señales que seguían. Y por eso entonces los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo, y la palabra de Dios prevalecía contra todas las fuerzas que se levantaron, las fuerzas religiosas, las fuerzas gubernamentales, las fuerzas demoníacas. Todas esas tres fuerzas se levantaron en ese periodo de los hechos, pero en todos casos dice, así prevalecía la palabra de Dios. Aleluya, porque el Evangelio es poder de Dios, y sin ese poder no hay lo otro. Gloria al Señor Jesús. Entonces, no perdamos la dirección. No nos dejemos llevar de las cosas secundarias, poniendo las cosas secundarias en primer lugar y lo primario en segundo lugar. Lo primero, sin lo primero no va a venir lo segundo. Aleluya. Y otra cosa que quiero señalar es que en la predicación del Evangelio tenemos que tener gran respeto por la palabra de Dios. Porque ahora hay modalidades que han aparecido y que vienen, porque el mundo evangélico está lleno de eso, de predicadores que no toman en cuenta las enseñanzas apostólicas, no toman en cuenta lo que dice Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que traza bien, que divide bien la palabra de verdad. Eso no se lo dijo Pablo a un principiante. Timoteo era un obispo y a ese obispo se le dijo eso. O sea que porque tengamos años o porque tengamos oratoria, no tenemos el derecho de echar a volar la imaginación sobre un texto y decir cosas que contradicen la palabra de Dios. El concilio de Jerusalén sirvió para declarar el propósito de Dios con el mundo gentil y el propósito de Dios con Israel. Entonces ahí está, en esas palabras de Jacob, que fue el que concluyó el concilio. Les repito, varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. El mundo no ha sido cristianizado en 20 siglos, ni lo será. El mundo, como dice Pablo, irá de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero el propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo para su nombre, para su reino y para su gloria. Y por eso Dios ha visitado los continentes. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es cristianizar el mundo. Ese es el propósito de las grandes religiones. Y todas las grandes religiones lo que buscan es dominar el mundo. Pero el propósito de Dios es sacar del mundo
Sacar del mundo, escuche bien, predicador. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio para sacar del mundo un pueblo para su nombre, para su reino y para su gloria. Y en eso es que tenemos que estar enfocados. Y ustedes saben que hay advertencias graves en Deuteronomio y en Apocalipsis sobre los que le añaden a la palabra de Dios. Le voy a citar la menos fuerte. Isaías 30, 5 y 6. No, Isaías 30 no, Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a tus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eso lo dice la palabra de Dios. Léalo en su Biblia. O sea que tenemos que reflexionar y hacer lo que hicieron los grandes apóstoles. Pablo dijo: cuando fui a Corintio, no fui con excelencia de palabras a anunciarles el testimonio de Dios. Ahora en el mundo evangélico, si se convierte en un narcotraficante, quieren llevarlo por todas partes para que dé testimonio. Y si se convierte en un cura, como si fueran algo extraordinario, no, y le dan una importancia al testimonio de los hombres. Pablo dijo: yo no fui a predicarles, mi testimonio no es el testimonio de Dios, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hechos 5:42 dice que los discípulos no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo en los lugares públicos y por las casas. A los gálatas que se habían descaminado doctrinalmente, les dijo: oh gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como crucificado entre vosotros? Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El que hacía maravillas entre vosotros, ¿los hacía por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, queréis perfeccionaros por la carne. Tenemos que seguir siendo lectores y estudiantes asiduos de la palabra de Dios. Hay muchas cosas para leer hoy en día y para ver, pero no perdamos el norte. Hay que tener reverencia a la palabra de Dios y al autor, y darnos cuenta que el primero que nos oye cuando predicamos es el Señor, y que el objeto de la predicación es honrarlo a Él, no deshonrarlo, no contradecirlo. Él dice: yo honro a los que me honran, y los que me tienen en poco son viles. Entonces, cuando me fui al Ecuador, y había una iglesia donde nadie podía entrar, era el Empalme, y yo me fui para el culto, a ver si me ponían a predicar. Bueno, me pusieron a predicar, me pusieron a dormir en una estera una semana. La comida era un morro de arroz con una cosa que usan mucho allá en Manabí. No está el otro hermano del Ecuador para que me acuerdes. Esa era la comida. Y después dijeron: no, estábamos probando el misionero.
Estaban probando al misionero. Pero yo me los gané con la predicación. Yo me acosté en la estera todas las noches, comía arroz con maní. Maní líquido, le echaron un chorro de maní al morro de arroz. Eso era todo. Y estaban probando. Y resulta que uno de los que estaban encargados ahí tenía su bonita camioneta. Y un día me fue a llevar a Guayaquil y se quería adelantar a un camión y venía un bus y viró la camioneta con fuerza y nos volteamos. Y después ese hermano, qué susto tenía. Dije, no voy a decir nada porque van a decir que yo quería matar al misionero. Y yo nunca dije nada. Por ganarlos, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación con gloria eterna que es en Cristo Jesús. Si hay que sufrir, hay que hacerlo con gozo. Jesucristo estaba mirando más allá de la cruz, sufrió la cruz con gozo. Estaba viendo más allá de la cruz un pueblo redimido. Si usted quiere ver las almas salvadas, entonces sufra con gozo todas esas situaciones. Aleluya, aleluya. O sea que hay muchas cosas que conformarán la vida de una persona que termina su carrera con gozo. No busque la alegría, busque el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Eso lo da el Espíritu, no lo dan las cosas, ni la persona siquiera. El fruto del Espíritu es fruto de la paz, y la paz es fruto de la justicia, y la justicia es el Evangelio revelado en Cristo Jesús. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea